encontramos conectados con la doctora María Amelia Palacios. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Educación. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. No, usted las gracias por acompañarnos. Doctora, se está realizando el segundo Encuentro Nacional de Educación Presencialidad con mejoras pedagógicas, aportes desde las regiones. Vamos a conversar de esto más adelante. En un primer momento, cuéntenos, por favor, cuál es el rol del Consejo Nacional de Educación en nuestro país. Con mucho gusto. La población no conoce bien cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Educación, así que esa es una oportunidad para explicarles qué hacemos como Consejo Nacional. Somos una organización autónoma, un órgano autónomo especializado y consultivo del Ministerio de Educación. Estamos adscritos a la alta dirección del Ministerio de Educación y damos opinión, por ejemplo, opinión técnica a pedidos del Congreso de la República sobre proyectos de ley que hayan ingresado a la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, y también del Ministerio de Educación. Pero nuestra principal función ha sido, desde el nacimiento del Consejo, participar en la elaboración, el seguimiento, evaluación e implementación del proyecto educativo nacional, que fija, digamos, orientaciones, lineamientos y una visión de hacia dónde debe progresar la educación en el país en un periodo de 15 años. Este documento llamado Proyecto Educativo Nacional, ahora al 2036, tiene como lema central el reto de la ciudadanía plena, porque el Consejo ha considerado que la situación del país, la actual, y además hay muchas evidencias de ello, nos hacen conscientes de que uno de los retos y desafíos pedagógicos educativos que tenemos es educar a todos los ciudadanos peruanos desde la más tierna infancia hasta la adultez en no solamente el conocimiento de sus derechos, sino de sus responsabilidades en la construcción de una sociedad mejor, más justa, equitativa y con predominancia del bien común sobre los intereses particulares. Doctora, ahora que ya conocemos las funciones del Consejo Nacional de Educación, ¿podría explicarnos en qué consiste ese segundo Encuentro Nacional de Educación? ¿Cuáles son los temas que se van a abordar? Muy bien. Bueno, una de las funciones que no mencioné, porque son más de las que a las que me refería hace unos minutos, es también promover diálogos públicos tanto entre el Estado y la sociedad civil, como también promoverlos con la población en general. ¿Acerca de qué? De problemas o situaciones significativas en la educación nacional, como también sobre políticas públicas relativas a la educación. Estos encuentros nacionales, que antes se llamaban nacionales regionales, encuentros entre el Consejo y las regiones, ahora han cambiado su denominación a encuentros nacionales de educación y tratan temas importantes en el momento, en el año en el cual se realizan. Y en este caso, por supuesto, el tema central que nos preocupa a todos es el retorno a las clases presenciales en marzo de este año. Pero lo que hemos querido hacer en el encuentro nacional, dado que se está prestando mucha atención y se está tratando de atender los temas de bioseguridad y de preparación material de las escuelas para recibir a los estudiantes, este Encuentro Nacional de Educación ha querido poner su foco y el tema de discusión y de elaboración conjunta en la dimensión pedagógica, es decir, no basta prepararse para recibir a los estudiantes en condiciones de bioseguridad, sino que tenemos también que recibir a nuestros estudiantes en la educación básica como la superior con una pedagogía distinta, que es una pedagogía que va a complementar la educación presencial con la educación a distancia, porque las tecnologías de la educación y la educación autónoma, autodirigida, que hemos aprendido o nos hemos visto forzados a aprender a realizarla con nuestros estudiantes, ha llegado para quedarse. Y entonces el futuro implica
que tanto las escuelas de educación básica como las de educación superior tenemos que seguir avanzando en esta educación que combina la presencialidad, la interacción cara a cara, con procesos de aprendizaje autónomo usando las tecnologías de la información. Entonces, el tema es cómo regresamos con mejoras pedagógicas, porque el principal principio o convicción del Consejo Nacional de Educación es que no podemos regresar a la escuela o a la universidad del 2019. Tenemos que regresar este año a una escuela o a una universidad o a un instituto pedagógico o instituto tecnológico, a un CETPRO, que ha comprendido que la forma de aprender y de enseñar tiene que cambiar. Por supuesto, así es, doctora. ¿Quiénes pueden asistir a este evento? Tenemos, bueno, la última fecha, ya se realizaron las dos primeras fechas, el 8 y 9 de febrero. La última fecha es este próximo martes 1 de marzo y vamos a devolver las reflexiones que ha tenido todos los que participaron en las dos primeras fechas en relación a qué mejoras pedagógicas son las que tenemos que enfatizar, ¿no? Qué cambios tenemos que hacer en nuestras formas de enseñar y aprender al retorno a la presencialidad o a la presencialidad combinada con educación a distancia. La devolución de las recomendaciones va a ser abierta a todo público. Se va a transmitir a través del Facebook Live del Consejo Nacional de Educación y toda la población, padres de familia, estudiantes, docentes, gestores, investigadores, todos están invitados a escuchar esa devolución que va a ser hecha por el consejero Manuel Bello el martes a partir de las 5:30 de la tarde. Luego vamos a pasar a un momento que no es sincrónico, sino que es de talleres con participantes de todas las regiones del país para revisar esas recomendaciones, ver si son válidas para las regiones o cómo se adaptarían estas recomendaciones a la realidad diversa de cada región. Y luego vamos a volver para presentar algunas de las conclusiones de esos talleres y clausurar el evento con la presencia, esperamos, del ministro de Educación, el ministro Serna, y también hemos invitado al presidente de la República en su calidad de educador, de maestro, a estar presente, aunque todavía no tenemos una confirmación de su participación. Doctora, usted nos comenta que ya han tenido 2 días de este evento. En ese sentido, nos gustaría que nos comparta un poco de los aprendizajes que dejaron estos 2 días de evento y también las experiencias pedagógicas y sobre todo qué es lo que se ha podido recoger de las regiones. Sí, han sido 2 días muy productivos, muy inspiradores y motivadores. No solo tuvimos conferencias, digamos, de el doctor Reimers, profesor de la Universidad de Harvard, sino 2 excelentes comentaristas que reflexionaron en interacción con el doctor Reimers sobre los desafíos pedagógicos para la educación básica y la educación superior en el Perú. Fueron Lucho Guerrero y Cristina del Mastro, ¿no? Expertos cada uno en educación básica y educación superior. Y luego al día siguiente tuvimos un panel estupendo, creo que todos los hemos calificado como con la máxima nota, digamos, donde escuchamos una experiencia de una escuela en zona rural de Piura, que ha implementado una metodología que justamente intenta fortalecer la autonomía para aprender de los estudiantes de educación básica, seguida de una experiencia de Amazonas, de un instituto pedagógico de excelencia de Amazonas, perdón, instituto pedagógico tecnológico, no pedagógico sino tecnológico de Amazonas, que hizo un esfuerzo tremendo por lograr dar conectividad a sus estudiantes y lograr, por lo tanto, continuar ofreciendo el servicio de educación superior tecnológica a distancia, pero no solo hizo eso, sino también se preocupó por la salud de los estudiantes e implementó un centro médico que ayudaba a los estudiantes y sus familiares que tenían problemas con contagio con el COVID-19.
con el COVID, ¿no? Ujú. Y luego, finalmente, una experiencia también muy importante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que nos narró también cómo es que la universidad se había reorganizado para poder atender a sus estudiantes, conociendo las dificultades que habían, por las que habían pasado, inclusive algunos teniendo que abandonar la educación superior porque no tenían conectividad o porque tenían que atender los problemas de salud de la familia. Se reorganizó para que todo el profesorado, junto con los gestores de la universidad, pudieran ofrecer, no interrumpir los estudios, sino ofrecer mejoras y educación a distancia a todos sus estudiantes. Estas experiencias fueron muy bien recibidas por el público participante e inspiraron, por supuesto, los Claro que sí. trabajos en los talleres. Así es. Doctora Palacios, qué importante son este tipo de espacios que se generan en nuestro país para recoger esas experiencias, pero también para buscar soluciones de mejora, alternativas de solución. Ha sido un gusto conversar con usted. El tiempo en televisión lamentablemente es bastante breve. Esperemos que en una próxima oportunidad también podamos tenerla aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros Hasta hacemos luego. una pausa. Volvemos.